Buen día, chicos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra videocápsula de semana número 4 de nuestro curso de cálculo diferencial a través de Universidad y CIMA Online. Ok, vamos a estar revisando en esta videocápsula algunos ejemplos específicos sobre límites infinitos y límites al infinito. Entonces, de manera muy rápida, el contenido de semana 4 nos pedía abordar la parte de continuidad de funciones y la parte de la determinación de límites que se van al infinito o límites que son infinitos. Entonces, por ahí ya no nos dio tanto tiempo en nuestra clase sabatina de estar repasando esta parte y por ser fundamental para el estudio de una gráfica es que la vamos a abordar en esta videocápsula, ¿ok? Entonces, es muy sencillo lo que vamos a compartir el día de hoy. Solamente es la resolución de algunos ejercicios donde vemos la diferencia entre un límite que es infinito o menos infinito y un límite que se va al infinito o al menos infinito, ¿ok? Son conceptos distintos, por eso es que necesito que cualquier duda que tengan, chicos, se acerquen conmigo y yo con mucho gusto se las aclaro. Ok, entonces voy a comenzar compartiendo precisamente el material de la videocápsula. Aparece en sus pantallas la parte correspondiente a límites infinitos. ¿Ok? Entonces, hacemos diferencia entre límite infinito y límite que se va al infinito. Entonces, un límite infinito, con el material que nos presentaron en plataforma, es un límite que es infinito o menos infinito. Cuando un límite en un plano bidimensional, es decir, en el plano cartesiano, les da como resultado infinito menos infinito, es un límite que de principio no existe, porque tú te estás acercando hacia un valor que nunca va a pertenecer al eje Y. Nosotros decíamos, entendemos límite de una función como una aproximación. Tú te aproximas a un valor fijo en el eje X y analizas hacia dónde te estás aproximando en el eje Y bajo las imágenes de tu función en los puntos que estaban cercanos al valor al que tú te querías aproximar. Entonces, al final del día, el límite, si existe, es porque es un valor que está en el eje Y. Infinito y menos infinito no son números reales. Y nosotros dijimos que el eje Y eran números reales. Entonces, si en el límite están llegando a un valor que de principio no pertenece al eje Y, que no es un número, ese límite no existe. Entonces, tenemos varias condiciones. Un límite no existe si sus límites laterales, izquierdo o derecho, son diferentes. Y me están diciendo que tampoco va a existir si el valor que les quede es infinito o menos infinito. ¿Ok? Y eso se expresa de la siguiente manera. Un límite de una función no existe cuando x se aproxima a un número a fijo, pero resulta ser que la función crece o decrece sin límite, es decir, infinitamente. Por ejemplo, estas gráficas. Cuando ustedes se acercan, aquí está el punto A, aquí está el punto A, aquí está el punto A. Cuando ustedes se acercan hacia el punto A en el eje X, con el eje Y ustedes están yendo a infinito por la derecha. Si yo me acerco por la izquierda, también me estoy acercando al infinito. Es decir, estoy llegando, estoy acercándome, aproximándome a un valor que no está en el eje Y. ¿Ok? Eso quiere decir que entonces este límite es infinito. La gráfica de abajo, acá está el punto A, y ahora me estoy acercando por el lado de las izquierdas con la función aplicada a puntos cercanos a hacia menos infinito. Esto se está yendo a menos infinito y por la derecha también se está yendo a menos infinito. Eso quiere decir que el límite es menos infinito. Es un límite que no existe porque me resultó menos infinito. Entonces, límites que tienen como valor
infinito o menos infinito se llaman límites infinitos. Ninguno de ellos va a existir. Entonces, yo les decía en clase sabatina, límites infinitos no existen, ¿ok? Y lo único que nos están diciendo es que conforme te acercas a tu valor fijo A, te estás yendo infinitamente o te estás yendo hacia abajo también infinitamente, ¿ok? Y hay una diferencia con respecto a los límites al infinito. Límite al infinito sí existe, ¿ok? Y lo que nos están diciendo es que si tú te estás acercando hacia un punto, te estás acercando hacia el infinito, entonces tú te estés acercando en el eje Y a un valor. ¿Ok? Entonces, si una función f tiende a un valor constante L, es decir, que el límite es L, cuando la variable independiente ejes X crece sin límite o cuando decrece sin límite, se dice que posee un límite al infinito. Entonces, límites al infinito lo puedo entender de la siguiente forma. Es el límite cuando la x se va hacia infinito de una función f de x. Y este de aquí va a tener la oportunidad de existir. Mientras que el de arriba, lo que me está representando es que el límite, cuando tú te acercas a un valor fijo a de una función f de x, te dé como resultado infinito o menos infinito. Entonces, el de arriba no existe y el de abajo tiene la oportunidad de existir. Solamente que a lo que te estás aproximando es al infinito. Cada vez que tú te acercas al infinito, que tu x tiende a infinito, tu función en el eje Y se te está yendo hacia un valor fijo. En este caso, en la primera gráfica a este punto, en la segunda gráfica a este punto. ¿Por qué? Porque si la x se va hacia infinito, ¿hacia dónde te estás aproximando? Con las imágenes, ¿no? Entonces, cada vez que la X se vaya más hacia la derecha, es decir, más hacia el infinito, tú te estás aproximando a esta L. Entonces, el límite es L. Lo mismo sucede acá. Ahora, ¿qué pasa si la X se va a menos infinito? Cada vez que tú te aproximes más hacia menos infinito, tu gráfica se va a ir acercando cada vez más a este punto L. Y entonces, el límite en ambas es L. Y entonces, límite al infinito tiene oportunidad de existir y ocurre cuando tú te acercas al infinito o al menos infinito. Entonces, es esta de aquí o puede ser también esta de acá, de f de x, y tiene la oportunidad de existir. Por eso es que le ponemos el valor de L. Mientras que el de arriba es un límite que cuando tú te acercas a un valor fijo, te da como resultado infinito o menos infinito, y solamente recuerden que estos límites no existen. ¿Por qué no existen? Porque el límite va a existir cuando te dé un número real, un número que esté en el eje de las Y. De principio, el infinito y el menos infinito no son números, no existen en el eje de las Y. Por eso es que son límites que no van a existir. Y con esto, entendido esta parte, la intención de esta videocápsula es precisamente resolver los siguientes ejercicios. Tengo la gráfica de una función. Entonces, la gráfica de mi función g se comporta de esta manera. Es una gráfica de principio discontinua. Entonces, ¿qué significaba discontinua? Que la gráfica se rompía. Como es una gráfica que es discontinua, debo de analizarla para poder determinar los límites. El primer límite me dicen que yo me acerque a 1 por la derecha. Aquí está el 1. Tengo que acercarme por la derecha y ver hacia dónde se están yendo las imágenes de los puntos. Entonces yo decía, me acerco, y cada vez que tú te acerques por la derecha, fíjate hacia dónde se te están yendo tus valores. Esta flecha me está indicando que se están yendo hacia infinito. Entonces yo no me estoy aproximando a ningún valor del eje Y. Me estoy yendo hacia infinito. Es decir, que este límite se llama infinito. Es un límite infinito. Estos de acá son límites al infinito. Entonces, al infinito
Es cuando tú te aproximas hacia infinito. Límite infinito es un límite que te dio como resultado infinito o menos infinito. Y voy a analizar qué pasa si ahora me acerco por la izquierda. ¿Qué pasa si ahora vengo de este lado? Bueno, pues si yo vengo de este lado, las imágenes también, esta misma flecha me está indicando que esto continúa, que me estoy yendo ahora hacia el menos infinito. Entonces, esos dos son límites infinitos y son límites que no existen, ¿vale? Mientras que ahora me voy a acercar hacia el menos uno está por acá, y me voy a acercar hacia el menos uno por la derecha. Entonces, vengo en este sentido. Me voy aproximando, aproximando, aproximando cada vez más y vuelvo a encontrar una flecha hacia arriba, es decir, que me estoy yendo nuevamente hacia infinito. Límite cuando x tiende hacia menos 1 de la función g de x. Vengo acercándome, me acerco y vuelvo a encontrar flecha, es decir, que esto continúa y me estoy acercando hacia un valor que no pertenece al eje y, o sea que me estoy yendo hacia menos infinito. Todos estos son límites infinitos. Infinitos porque el resultado te quedó infinito o menos infinitos y no existe. Mientras que voy a analizarlos de acá. Estos son límites al infinito. ¿Por qué son límites al infinito? Porque te estás yendo hacia infinito y hacia menos infinito. Entonces, voy a borrar el análisis que hice con esta parte y ahora lo voy a hacer, pero ahora aproximándome hacia infinito. Entonces, ¿qué significa el límite cuando tu x? ¿Qué significa el límite cuando tu x se te está yendo hacia infinito? ¿Qué me está diciendo aquí? Que te acerques hacia infinito. Entonces yo me voy, me voy, me voy, me voy y me voy a dar cuenta que cada vez que yo me avance más hacia acá, la gráfica de la función se va pegando cada vez más al eje x. ¿Y quién es el eje y respecto al eje x? Es este punto. ¿Eso qué quiere decir? Que el límite cuando x tiende a infinito de esta función se llama cero. Porque acuérdate que existe cuando tú te estás acercando a un punto del eje y. Ahora, ¿quién es el límite cuando x se va a menos infinito? Si tú te vas acercando ahora con x hacia menos infinito, pues te das cuenta que la gráfica cada vez se va pegando más al eje y. Entonces, ¿quién es el punto de y que me representa el eje x? Precisamente el punto cero. Entonces, estos límites sí existen y se llaman cero. Los límites al infinito sí existen o tienen la oportunidad de existir, eso va a depender de la función. ¿Ok? Entonces, con esto creo que queda bastante claro cuáles son límites infinitos que no existen y que toman el valor de infinito y menos infinito que no pertenecen al eje de las y quiénes son límites al infinito. Límites que sí existen, pero que se consideran cuando tú te estás aproximando hacia infinito o hacia menos infinito. ¿Ok? Muy bien, chicos. Pues con esto terminamos la videocápsula de semana número 4 de nuestro curso de cálculo diferencial. Espero que esta información les sea de bastante ayuda para la resolución de su tarea, que la puedan ocupar cuando ven gráficas, o que realmente este análisis se está haciendo cuando vemos gráficas. No nos estamos metiendo en ningún momento con la definición formal del límite. Solo nos interesa calcular límites y eso lo estamos haciendo a través de las gráficas de las funciones o analizando si es continua o no es continua. Si es continua, sustituyo y si es una función que es discontinua, voy a ver las maneras en las que puedo analizarlas. Este es un ejemplo. Funciones discontinuas. La función que era una función discontinua. Lo que hacemos es analizar la gráfica. A través de la gráfica, verificar hacia qué punto del eje Y te estás acercando.
Va a haber otros métodos que vamos a estar revisando en próximas grabaciones. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos en nuestra próxima clase sabatina. Bye.